Ángel Verdugo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pascal. Pues aquí, hombre, yo creo que voy a cambiar de escudería, porque el bólido francés tuvo que regresar a los pits, porque quedó mal. Entonces, pues ando sin vehículo y tengo una reunión temprano a media mañana, entonces por eso no pude ir al profundo sur. Pero aquí estoy con el gusto de siempre. Y Pascal. con el gusto de escucharte, Ángel. Pascal, dos puntos. El primero, muy rápido, es el siguiente. Ayer veía yo con cuidado y preocupación las imágenes de este acto en un poblado del estado de Morelos, del presidente de la República, y la reacción de los habitantes, algunos de ellos parientes lejanos ya de Emiliano Zapata, y en un determinado momento ver al presidente caminar prácticamente aislado, ser objeto de insultos varios, procaces en algunos casos, y sin defensa ante un exaltado, vamos a suponer que le diera un mal golpe, lo empujare o alguna cosa de esas. Si bien se podía detectar a quien tenga cierto ojo experimentado, algunas damas ahí que son las que lo cuidan de manera cercana, pero al final de cuentas era una turba sin control alguno, no estaba expuesto el presidente a recibir una agresión física en condiciones donde difícilmente se le podría proporcionar asistencia médica, sacarlo de ahí mediante algún helicóptero, etcétera, etcétera. Aquí la pregunta, Pascal, es ¿por qué el presidente realiza conscientemente este tipo de actos? ¿Qué busca en realidad el presidente? Sabiendo además que esa comunidad molesta por esta instalación de la Comisión Federal de Electricidad en la Huesca, ¿por qué no se toman las debidas precauciones para garantizar su integridad física? Ser presidente de la República y jefe de Estado, como es nuestro caso, conlleva responsabilidades donde la visión personal que tenga la persona que encarna esas dos instituciones, la Presidencia de la República y la Jefatura del Estado, deben ser rebasadas y poner en primer lugar la seguridad, la integridad física del gobernante por los efectos que en la estabilidad económica y política tendría su falta o que fuere golpeado o herido de alguna manera. A veces pienso que el presidente conscientemente busca inmolarse, quedar como mártir. Yo no sé si esto sea producto del conjunto de dificultades que ha encontrado en la gobernación, porque si nosotros revisamos la historia política del actual presidente, encontraremos que su paso por la administración pública, Pascal, es muy corto y los resultados no fueron totalmente positivos. Los pocos años que estuvo al frente de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, pues no pueden forjar un administrador para enfrentar los retos que tiene nuestro país en lo económico, en lo educativo, en lo laboral, en lo agrario, etcétera. En esas condiciones, pues, yo creo que alguien debería decirle al presidente, aquí no puede ir, o puede ir en estas condiciones, al margen de que él decida darse lo que coloquialmente se llama baños de pueblo. Ese proceder, Pascal, pone en riesgo de entrada la integridad física del presidente, lo cual, de darse esa eventualidad, sería un golpe tremendo para la estabilidad política y económica del país. En fin, ahí dejemos eso y vayamos, Pascal, a lo que realmente afecta directa e inmediatamente a los bolsillos de los mexicanos, la situación económica. Hice antier y ayer una revisión de prácticamente todos los indicadores que generan el INEGI, Banco de México y la Secretaría de Hacienda. Y no pude encontrar uno solo, Pascal, de los que son los básicos, algo que nos genere optimismo sobre el año 2020.
La situación, Pascal, se agrava por estas noticias aparecidas en relación con las calificadoras sobre un punto que hemos tratado tú y yo ahí de manera reiterada. En el momento en que las proyecciones de ingresos se hacen con un crecimiento de la economía del 2%, y a medida que pasan los días y las semanas, se demuestra o se ve con claridad meridiana que no alcanzaremos ese 2%, sino que en el mejor de los casos estaríamos en el 0.7, 0.8 o a lo máximo 1.0%. En ese momento, al haber, repito, una menor cantidad de ingresos del erario, los compromisos para cumplirlos en materia de presupuesto, servicio de la deuda, etcétera, en ese momento estarían en entredicho, lo que obligaría a tomar, por ejemplo, los fondos restantes que quedan en el FEIP, esperar el milagro de que Banco de México tuviera remanentes en su o haya tenido remanentes en su operación considerables, etcétera, pero no por la operación normal del gobierno. En esas condiciones, Pascal, pues, si además a eso le agregamos algunos cambios en los impuestos, particularmente el IEPS, no solo en materia de las dos gasolinas y el diésel, sino una serie de productos de consumo masivo como los refrescos, por ejemplo, que puede pensarse, oye, pues cómo puede afectar. Es que hay vastas zonas del país, Pascal, donde en vez de agua a los niños se les da Coca-Cola o Pepsi-Cola o cualquier refresco, porque el agua o no la hay o está totalmente insalubre, pues. Entonces, son situaciones que prefiguran un año no fácil para nuestro país. Ahora agreguemos la situación internacional que cada día se complica más, y algo que me sorprende, o no voy a decir molesta, me sorprende, es el optimismo exagerado con el cual estamos viendo la aprobación de esta última etapa del TEMEC. Se ha minimizado la cuestión de los observadores laborales o agregados laborales, pero al final de cuentas, Pascal, lo que estamos aquí ante una situación donde, frente a China, a Estados Unidos solo le queda una vía, que es integrar todavía de manera más profunda a Canadá, a Estados Unidos mismo y a México. No tiene otra salida. Desde el punto de vista geopolítico, esa tercia de países, Pascal, es lo único que podría ayudarle a Estados Unidos desde el punto de vista económico a medio enfrentar a China y a otras economías alrededor de China. Vietnam, por ejemplo, que se ha convertido en una potencia textil. Y sin embargo, los demócratas o algún grupo de los demócratas, con estas insistencias en lo laboral, y por supuesto que no se malentienda de que estoy tratando de hablar bien de ciertos liderazgos obreros enquistados desde hace decenios en las organizaciones, sino es una actitud muy corta de miras, porque al final de cuentas, si se salieran con la suya de impedir que empresas que por los altos costos de la mano de obra en Estados Unidos y Canadá se relocalizaran en México, no hay otra salida, no tendrían forma esas empresas de sobrevivir por los altos costos que representaría seguir en Canadá o en Estados Unidos. De tal manera, pues, que en vez de entender esa necesidad geopolítica de los Estados Unidos y como consecuencia de la batalla electoral, algunos grupos de demócratas están viendo a México como un enemigo ya no potencial, Pascal, sino un enemigo real para impedir que otras empresas de Estados Unidos se muden sus operaciones parcial o totalmente a México. Por eso me sorprende este optimismo, ya el TEMEC, y con eso va a llegar a México dones y caerán del cielo miles de millones de dólares. Las cosas, Pascal, por desgracia, no son tan fáciles, no son tan simples así. Y para terminar con esta letanía de cosas que se ven en el horizonte, el caso de Petróleos Mexicanos
y de Comisión Federal de Electricidad. Dos empresas que en las condiciones actuales son insalvables, y si a eso le agregas el problema de los gasoductos, Pascal, pues el panorama no luce positivo en modo alguno. Contrasta, por supuesto, con las declaraciones optimistas, las cuales uno las entiende, pero no las justifica en modo alguno, porque en muy poco tiempo la realidad, Pascal, se estaría presentando, sea en la forma de alguna cambio en la calificación de la deuda de Pemex y la soberana, etcétera. Pero yo creo que deberíamos preferiblemente hablar con la verdad y ser más objetivos en lo que nos espera este año, porque a base de un triunfalismo ramplón posiblemente encontremos sorpresas desagradables en el camino, y eso minaría aún más la poca confianza que hay entre los agentes económicos privados en este gobierno y sus políticas, Pascal. Pues Ángel, muchos temas, sin duda empieza el año pues con diversos asuntos, nubarrones, como tú bien dices, y bueno, pues habrá que estar haciendo el análisis puntual. Simplemente, ¿no? Para responder con flexibilidad, para que el golpe de haberlo, por supuesto, pues no sea tan duro y tan dañino. Pero ahí estamos, Pascal. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Ángel. Gracias. Pues, gracias. Ángel Verdugo con su comentario.